Doctora, ¿me avisa? Ya. Buenas tardes y bienvenidos a la 9ª edición de su programa TSC en directo, espacio a cargo del Tribunal del Servicio Civil dedicado a presentar y exponer de manera didáctica los precedentes administrativos emitidos por este tribunal, los cuales son de obligatorio cumplimiento y establecen criterios para orientar tanto a los servidores públicos como a las entidades frente a la aplicación de diversas normas, así como para generar predictibilidad en la decisión de las entidades. Todo ello en favor de los administrados. Soy Colbert Puelles, especialista legal del tribunal, y estaré a cargo de la conducción del programa del día de hoy, en el cual conversaremos acerca del precedente administrativo emitido por el tribunal sobre la coherencia o correlación entre la imputación realizada en la instauración del procedimiento y la sanción como garantía del derecho de defensa de los servidores públicos en el marco de este procedimiento. Creemos que es muy importante estar informado para poder actuar frente a casos de este tipo. De antemano, les pedimos las disculpas del caso si se presentara algún inconveniente en la conectividad y les pedimos, por favor, esperen unos segundos mientras retorna esta. Recuerden que este programa quedará grabado en las redes sociales de Servir y en la cuenta de YouTube para cualquier consulta posterior. Es importante señalar que a la culminación de la participación del invitado que tenemos el día de hoy, absolveremos cualquier duda o consulta que tengan por parte del vocal del Tribunal del Servicio Civil, las cuales las pueden hacer llegar a partir de este momento a través del chat. Para conversar sobre este importante precedente emitido por el tribunal, tenemos al doctor Guillermo Julio Miranda Hurtado, vocal de la segunda sala del Tribunal del Servicio Civil. Buenas tardes, doctor Miranda. Bienvenido y muchas gracias por su participación. El doctor Miranda es abogado por la Universidad Católica del Perú. Es maestro en argumentación jurídica por la Universidad Palermo y Alicante, de España, y magíster en dirección y gestión de los sistemas de seguridad social por la Universidad Alcalá de Henares, en España. Asimismo, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca. Es docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad San Martín de Porres. Miembro asesor del despacho ministerial y viceministerial de trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha sido jefe de la Oficina General de Asesoría del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y también del Ministerio de Salud. Bienvenido nuevamente, doctor Guillermo Miranda. Y ya para entrar o ir entrando al precedente que nos convoca el día de hoy, es el precedente número 011-2020, publicado el 8 de agosto de este año, ¿no?, en el Diario Oficial del Peruano. Doctor Miranda, ¿nos podría señalar cuál es la necesidad o cuál ha sido la motivación para poder emitir este precedente por parte del Tribunal del Servicio Civil? El doctor Guillermo... ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora sí? A ver, doctor, gracias. Bien, entonces el tribunal venía notando una serie de afectaciones del derecho de defensa, ¿no?, que originaban declaraciones de nulidad, ¿no? Y estas declaraciones de nulidad, como sabemos, afectan pues el ejercicio de la potestad disciplinaria, pero particularmente el derecho al debido proceso, ¿no?, de los servidores. Entonces, a partir de esto,
se detectó que muchos supuestos tenían que ver con la relación de correspondencia, ¿no? Con esto que llamamos el principio de coherencia entre el acto de inicio, que debe contener los elementos fácticos y jurídicos, y que deben tener una suerte de expresión de identidad, ¿no? En algún grado, en la conclusión, ¿no? En este caso, en las sanciones que imponían las entidades públicas como primera instancia. Es por ello que, entonces, en garantía el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, hemos creído por conveniente pedir este precedente administrativo. Muy bien, doctor. Entonces nos queda claro los motivos y las razones por las cuales el tribunal ha emitido este importante precedente en relación a la coherencia que debe existir tanto al inicio como al momento de conclusión o con la sanción administrativa a los servidores. Bien, doctor, usted ha mencionado un importante principio, el principio de la coherencia o la correlación entre la acusación y la sanción, ¿no? ¿Nos podría señalar, doctor, cómo es que se relaciona este principio de coherencia respecto a los principios de tipicidad y causalidad? Bueno, lo que sucede es que el principio de coherencia implica que tiene que haber, digamos, una relación lógica, ¿no? entre el acto de imputación y el acto de sanción, y que la sanción debe ser el resultado de construir, ¿cierto?, un conjunto de relaciones lógicas con lo imputado, digamos, es la necesaria conclusión de un conjunto de premisas jurídicas y fácticas que tienen que estar, ¿no? Las fácticas demostradas y las jurídicas debidamente justificadas, ¿no? Esta construcción, digamos, lógica y argumentativa está delimitada, digamos, por las cuestiones que se planteen en el acto de inicio, en el acto de imputación, ¿no? Como una garantía del debido proceso, específicamente del derecho de defensa, ¿no? de los servidores. Excelente, doctor. Entonces, el doctor, como bien lo explica, el debido procedimiento es un derecho muy importante de los servidores, ¿no? Parte del derecho al debido procedimiento es el derecho de defensa, ¿no? Que se relaciona a que los administrados tienen el derecho, valga la redundancia, de saber cuáles son los hechos, las obligaciones, los principios y cualquier vulneración por el cual se le está iniciando un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Y por consiguiente poder hacer ejercicio, como bien lo decía el doctor, del derecho de defensa, ¿no? Esto garantiza la aplicación del derecho al debido procedimiento. Bien, doctor, hablando sobre ya para entrar un poco de lleno al precedente, doctor, sobre la correlación a la coherencia que debe existir en la imputación contenida en la instauración del procedimiento y la sanción al sujeto infractor, ¿no? ¿Podría referirnos las etapas, doctor, que contienen o con las cuales se llevan a cabo en un procedimiento administrativo disciplinario específicamente? Sí. Bueno, como sabemos, antes del inicio del procedimiento disciplinario, tenemos la etapa de investigación preliminar, ¿no? Una suerte de, digamos, podemos llamar una especie de etapa de descubrimiento, ¿no? De hechos correlacionados con sujetos, que luego, en la medida que la autoridad competente, ¿no? La autoridad instructora, determine que hay una suerte de hipótesis de acusación que puede derrotar la presunción de inocencia, entonces esto marca la emisión de lo que llamamos el acto de inicio, ¿no? Entonces, el acto de inicio del procedimiento administrativo es de especial relevancia, ¿no? Para efectos de este precedente, esa relevancia consiste en que el acto de inicio, de alguna forma, delimita el conjunto, ¿no? Cuestiones fácticas y jurídicas que van a ser objeto de conocimiento en el procedimiento administrativo disciplinario, y en relación con el servidor, con el imputado, el conjunto de materias, ¿no? Fácticas y jurídicas sobre las cuales debe ejercer su derecho de defensa, ¿no? Entonces, la etapa instructora, entonces, tiene una suerte
de marca de inicio importante, ¿no? El acto de inicio cierra el conjunto de cuestiones que se van a conocer, ¿no? Nada de lo que esté en este conjunto, ¿no?, de elementos fácticos y jurídicos contenidos en el acto de inicio puede ser incorporado, ¿no?, como regla general, ¿no? Veremos que el precedente establece allí ahora algunas posibilidades, pero como regla general no puede ser incorporado, ¿no?, dentro del procedimiento. ¿Por qué? Justamente como una garantía de ese derecho de defensa, ¿no? La etapa instructora, entonces, consiste en garantizar el derecho de defensa y, de alguna forma, cotejar, comparar, ¿no?, los argumentos fácticos, jurídicos establecidos en los determinados descargos con los actos, con aquellos contenidos en el acto de inicio, ¿no? Allí es que entonces se tiene que determinar si, digamos, las hipótesis que plantea el administrado, el servidor, de alguna manera son plausibles, ¿no?, derrotan aquella hipótesis de acusación que está contenida en el acto de inicio, ¿no? En esto consiste en realidad el derecho de defensa, ¿no? Es decir, el derecho de defensa entonces puede plantearse desde las cuestiones fácticas para demostrar que no se hizo, no se cometió una determinada conducta, o puede estar también orientado a cuestiones jurídicas, ¿no? O sea, proponiéndose que una determinada norma no es aplicable o que la norma X se debe interpretar de otra manera, ¿no? En fin, entonces cuestiones jurídicas, cuestiones fácticas, que luego terminan con la conclusión, ¿no?, del informe del órgano instructor. Luego, la segunda etapa es la etapa sancionadora, ¿no? En esa etapa, el órgano sancionador que actúa, digamos, en una posición de garantía de imparcialidad, ¿no?, frente al servidor, pues debe evaluar el informe, eventualmente se abre un espacio de derecho de defensa a través del informe oral, ¿no?, y con estos elementos debe concluir, ¿no?, debe concluir si a mérito de la irresponsabilidad y por lo tanto sanción, o si no lo hay, entonces considerando que no hay mérito en la imposición de ninguna sanción administrativa, ¿no? Esa conclusión, digamos, la sanción, si queremos entenderla como una conclusión, debe ser el resultado de la construcción de un conjunto de pasos lógicos, ¿no?, de premisas, ¿no?, que no se arman, por cierto, de la nada, ¿no?, sino que se relacionan o se conectan con todos los elementos probatorios y jurídicos que han sido, digamos, conocidos, ¿no?, de alguna forma podríamos decirlo así, que han sido deliberados en el procedimiento, ¿no? Este es un poco el sentido de estas etapas del procedimiento administrativo disciplinario. Muy bien, doctor. Entonces nos queda claro que el procedimiento administrativo disciplinario está básicamente conformado por dos etapas, ¿no? La etapa instructora y la etapa sancionadora. Previamente, como bien nos comentaba el doctor, hay una etapa de indagaciones preliminares, ¿no?, a través de las cuales, a través de la cual la Secretaría Técnica va a recabar cualquier tipo de información relevante que va a poder llevar a una decisión de si se inicia o no un procedimiento administrativo disciplinario. Una vez iniciado, con el acto de notificación de la resolución de inicio, ¿no?, se da inicio al procedimiento administrativo disciplinario propiamente dicho, ¿no?, notificándole en este caso al servidor del acto de instauración, ya vamos a ver cuál es la importancia, para que éste pueda presentar sus descargos, ¿no?, en el plazo establecido. Una vez presentados los descargos, entonces la autoridad instructora va a valorar, como bien lo decía el doctor, va a sopesar estos medios probatorios, estos descargos también, todo lo que existe en el expediente para que posteriormente se emita el informe del órgano instructor, ¿no?, y le ponga en conocimiento de este informe a la autoridad sancionadora, dando inicio a la segunda etapa del procedimiento administrativo, que es la fase o la etapa sancionadora, ¿no?, a cargo del órgano de sancionador, que es un órgano totalmente independiente del órgano instructor, ¿no?, por el principio de independencia que
que nos comentaba el doctor, ¿no? Una vez ya esto iniciado, puesto en conocimiento el informe del órgano instructor, la autoridad sancionadora recepciona este informe y va a poner en conocimiento a los servidores para que estos puedan solicitar un informe oral o presentar alegatos, ¿no? Previo a la emisión de la resolución de sanción. Entonces, básicamente esas son las dos etapas con las que se compone el procedimiento administrativo disciplinario. Bien, en este punto de la transmisión queremos agradecer a todas aquellas personas que se han conectado, que nos vienen siguiendo a través del Facebook de Servir, especialmente al Hospital Regional Docente de Trujillo, a la Dirección Regional de Tacna, a la UGEL Paruro, a la UGEL Satipo, a la Universidad Hermilio Valdizán, Municipalidad Distrital de Guadalupe, Universidad del Callao, UGEL Arequipa, UGEL Arequipa Sur, y la Corte Superior de Justicia de Sullana, a todas aquellas entidades y servidores que pertenecen a estas entidades, agradecemos su participación y su interés en este precedente emitido por el tribunal. Estamos tratando el precedente número 11-2020, publicado el 8 de agosto de este año, en relación o que gira sobre la correcta imputación que debe existir tanto en el acto de inicio como en el acto de sanción. Bien, doctor, para continuar hablando de este importante tema, ¿nos podría comentar o nos podría explicar, doctor, por qué es que reviste de vital importancia la imputación contenida en el acto de instauración, ¿no?, del procedimiento administrativo disciplinario? O sea, ¿por qué es muy importante, doctor? Sí, bueno, hay muchas razones, pero una que es la razón central que referí en las primeras preguntas, tiene que ver con el derecho al debido proceso, ¿no? Tiene que ver, claro, en su faceta de aplicación en el ámbito de la administración pública, ¿no? El derecho al debido proceso es un derecho, digamos, fundamental, un derecho, digamos, complejo, en la medida que contiene una serie de, dentro de él una serie de principios, ¿no?, institucionales, contiene un conjunto de derechos específicos, ¿no?, que van conformándolo y que tienen, digamos, particularidades o intensidades distintas en el ámbito judicial y en el ámbito administrativo, ¿no? Entonces, de alguna forma, este precedente lo que busca es establecer, bueno, cuáles son esas características centrales, estas garantías del derecho al debido proceso, y particularmente el derecho a la defensa dentro de el ejercicio de la potestad disciplinaria marcada dentro de la ley 30.057. Ahora bien, esto, claro, tiene obviamente otros efectos, ¿no? Tiene otras consecuencias, porque lo que hace es cambiar, ¿no?, la lógica, cambiar el sentido cognitivo, ¿no?, que deben tener las autoridades sancionadoras al momento de, digamos, determinar si un hecho está digamos, demostrado o no, ¿cierto? Y luego establecer las relaciones de correspondencia, ¿no?, las relaciones, si quieres, de subsunción con las faltas o las infracciones establecidas, ¿no?, las que además tienen un conjunto de técnicas de interpretación jurídica, ¿no?, hechas en clave de siempre restricción, ¿no?, en la medida que estamos ante un derecho sancionador, ante el ejercicio de un poder que limita, pues, libertades o que, si se quiere, encuadra relaciones de sujeción, ¿no?, como es una relación laboral. Entonces, en esto, el acto de inicio es determinante, ¿no? Primero porque inicia el procedimiento, ¿no? O sea, se activa la potestad sancionadora, o sea, se tiene digamos, un poder que no es cosa menor, ¿no?, que puede derivar incluso hasta una destitución, de la pérdida de derecho al trabajo, pero también incluso la afectación, pues, de la imagen, ¿no?, del propio servidor. Entonces, por eso es que el acto de inicio reviste una particular importancia, y por eso decía yo, les comentaba, el acto de inicio cierra, ¿no?, el conjunto de elementos fácticos y jurídicos que se tienen que conocer. Mientras que en la etapa de la investigación preliminar, ¿no?, el conocimiento, ¿cierto?, de los hechos con relevancia jurídica, evidentemente, está abierto, ¿no?
todo hecho puede ser incorporado, ¿no es cierto? Puede ser siempre de una manera conjetural, cuando esto se cierra, porque hay una convicción de la, digamos, de que se puede acusar y derrotar la presunción de inocencia del servidor civil, entonces ese cierre tiene que tener una serie de reglas, digamos, una suerte de cláusulas de seguridad, ¿no? Para el servidor civil, ¿no? Que son, pues, las garantías del debido proceso. Entonces, por eso es importante, ¿no? Y es importante, evidentemente, porque ese cierre tiene una consecuencia en la sanción, ¿no? La sanción no puede contener hechos, ¿no? Valoraciones jurídicas que no se desprendan, diríamos, del caso, ¿no? Pero el caso es todos aquellos elementos que han sido fácticos, jurídicos, que han sido delimitados desde el propio acto de inicio. Y luego, claro, a través del decurso del procedimiento administrativo, entonces, bueno, pueden aparecer otros elementos, ciertamente, puestos principalmente desde el ejercicio de derecho de defensa, ¿no? Porque en los descargos es el servidor el que puede aportar otros hechos, otras interpretaciones, otro tipo de valoraciones jurídicas, ¿no? Entonces, pero esa es la importancia, ¿no? El acto de inicio, las reglas, la idea de acto de inicio como acto de imputación, que tiene que tener justificaciones para tener la conjetura de que se puede derrotar la presunción de inocencia, y segundo elemento, que marca un cierre o delimita, ¿no?, el conjunto de las cuestiones que van a ser tratadas o conocidas y finalmente deliberadas. Bueno, esta es una garantía del derecho del debido proceso, ¿no? Excelente. Muy bien, doctor. Entonces nos queda claro cuál es la importancia del acto de inicio del procedimiento, ¿no? Como lo decía el doctor, en este acto de inicio se van a exteriorizar todos los hechos, materia de imputación, respecto de los cuales se va a analizar ya en el interín del procedimiento, ¿no? Es por ello que este acto de inicio, como bien lo comentaba el doctor, debe realizarse de manera clara, cierta, expresa, en relación a los hechos, a las infracciones normativas y a las faltas presuntamente cometidas por los servidores, ¿no? De manera que no se vulnere con posterioridad el derecho de defensa de los administrados, ¿no?, en tanto estos conozcan de los hechos, las infracciones normativas y las faltas presuntamente cometidas para poder ejercer este derecho de defensa. Bien, doctor, se continúan conectando tanto los servidores con las entidades, a quienes agradecemos, especialmente a la Universidad Nacional de Cajamarca, a la Corte Superior de Justicia de Apurímac, a la UGEL Daniel Alcides Carrión, en Yanahuanca, Municipalidad Provincial de Utcubamba, UGEL Ventanilla, Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte, UGEL Quispicanchis, el PRONIET, el MINSA, la Municipalidad de Virú, la Dirección Regional de Educación del Callao, UGEL Julcán, Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, Apurímac, y la Municipalidad de San Isidro. A todos ellos, gracias por su participación en este importante precedente que estamos comentando el día de hoy. Es el precedente número 011-2020-Servir/TSC, publicado el 8 de agosto de este año. Bien, doctor, entonces, para ya entrar de fondo al tema, el precedente, ¿nos podría explicar en qué supuestos se vulnera este principio de coherencia o correlación entre en el acto de inicio y la sanción en materia disciplinaria? ¿Y y de vulnerar este principio de coherencia, cuáles serían las consecuencias, ¿no? ¿Podría explicárnoslo, doctor? Sí, Colbert. Bueno, vamos a pasar unas diapositivas donde tenemos los supuestos, ¿no?, establecidos en el precedente. Excelente, doctor. Entonces, No sin antes decirles que lo importante, que una manera de entender esto, ¿no?, tiene que ver con la noción esta noción que me parece bien interesante de materiales jurídicos, ¿no? O sea, en buena cuenta, el órgano sancionador lo que tiene es un conjunto de materiales
jurídicos para decidir, ¿no? Y esos materiales jurídicos tienen un conjunto de reglas, ¿no? En este caso, que tienen garantías, por ejemplo, del debido proceso. O sea, uno no puede incorporar cualquier material jurídico, ¿no? Para eso hay un conjunto de garantías para los servidores, pero en la medida que se cumplan esas garantías, esos materiales jurídicos luego tienen que ser, digamos, de alguna forma utilizados necesariamente, y los que no se utilicen también se tienen que mencionar por qué no se utilizan, para efectos de construir, ¿no?, jurídicamente una sanción, es decir, una decisión, ¿no? Algunos llamarían, digamos, de alguna forma una suerte de juicio, ¿no?, administrativo, ¿no? No un juicio de una perspectiva de un proceso judicial, sino juicio en el sentido de un acto de razonamiento, ¿no? Pero no cualquier razonamiento, sino un acto de razonamiento que es la expresión de un poder, ¿no? De un poder que sujeta a alguien y que por lo tanto ese razonamiento tiene que tener, digamos, no solo límites externos, que es lo que vamos a ver, me refiero a límites externos como no incorporar pues hechos nuevos, ¿cierto? No incorporar faltas nuevas, sino límites internos, el ejercicio de la razón misma, ¿no? Y en la medida que la sanción es una conclusión, esa conclusión no puede aparecer del aire, sino que tiene que ser necesariamente el resultado de una construcción de premisas, ¿no?, que tienen que ser premisas fácticas, ¿no? El funcionario hizo esto, ¿no?, por tal hecho demostrado en tal foja, etcétera, ¿no? Y eso que hizo está relacionado con el supuesto de hecho de este dispositivo que se interprete de tal manera, ¿no? Y en consecuencia, ¿no?, cometió la falta o no la cometió, ¿no? Esto creo que tenemos que entenderlo, ¿no? Porque, y además, esa construcción es una construcción que de la lectura de una resolución tiene que fluir como plausible, ¿no? Como coherente, ¿no? O sea, tiene que persuadir, tiene que convencer, digamos, por así decirlo, al auditorio, ¿no? Por eso esta noción de juicio que la vez pasada mencioné, está en un artículo escrito por Julio Arrieche, me parece un concepto que de alguna forma permite relevar, ¿no?, esta idea del razonamiento, ¿no?, del razonamiento que hacen, bueno, las autoridades y también las secretarías técnicas que coayudan, ¿no?, a las autoridades instructoras y particularmente sancionadoras. Ahora, bueno, tenemos acá, a ver, aquí está, ¿no? Estos son los supuestos. Sí, ¿no? Bueno, Sí se puede visualizar, doctor. sí, bien, bien. Bueno, el primer supuesto, pues, es este de, se inicia el PAD atribuyéndose un hecho, ¿no? El hecho 1, llamémoslo el hecho 1, pero luego la sanción, digamos, correlaciona al sujeto con un hecho 2, ¿no? Claro, este es un supuesto, digamos, burdo, ¿no? Esto es un supuesto evidentemente ilógico, ¿no?, en términos jurídicos, ¿no? O sea, como decíamos, si la sanción supone es el resultado de un conjunto de premisas que voy construyendo, claro, resulta que acá hay algo manifiestamente ilógico, ¿no? ¿Cómo es que en un procedimiento se imputa el hecho 1, ¿no? Y allí, y luego en la conclusión, ¿no?, se imputa, o sea, hay una vinculación al sujeto con un hecho 2, ¿no? Entonces allí hay una premisa faltante, ¿no? Pero esa premisa faltante es un efecto de la vulneración de un debido proceso, de un derecho de defensa, ¿no? También, ¿no? En el caso, o sea, en el supuesto claro, se ha puesto el precedente, ¿no? Porque otra razón otra cuestión que podría pasar es que efectivamente el hecho sí se incorporó, ¿no?, en algún momento, pero no se refiere por qué el hecho 1 ha sido excluido, ¿no? Eso es otra cuestión. Pero para efectos del precedente, lo que dice el precedente es, bueno, esa situación es ilógica, ¿no? Si en el acto de inicio se imputó el hecho 1, ¿no?,
en la conclusión, en la sanción, no puede haber vinculado un hecho 2 en tanto no haya sido incorporado, bajo las reglas que establece el precedente, al procedimiento. Luego, el supuesto 2 dice, se inicia el PAD atribuyéndose un hecho, ¿no? El hecho 1, digamos, para ser más claros o didácticos, y se sanciona luego, añadiéndose a tal hecho, ¿no? Al hecho 1, otro inicial, digamos, que no está inicialmente imputado, ¿no? Un hecho 2. O sea, imputé el hecho 1, pero la sanción dice, es por el hecho 1, pero también por el hecho 2, ¿no? Esa es otra situación, ¿no? Entonces veamos qué nos plantea el precedente, ¿no? Dice, mira, si el hecho nuevo relacionado con el hecho inicialmente imputado no agrava la sanción, entonces corresponderá comunicar al servidor la ampliación de los cargos imputados, ¿no? Ese es el supuesto en donde tenía un hecho 1, aparece un hecho 2, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio, porque digamos, el órgano instructor conoce de un hecho 2 relevante para el caso y vinculado con el hecho 1, ¿no? Entonces es importante, ¿no? esa relación de vinculación. Y entonces el precedente dice, muy bien, en este caso, la entidad puede, ¿no? Comunicar al servidor respecto al conocimiento de ese hecho nuevo, el hecho 2, para otorgarle el derecho de defensa, ¿no? Para que se pronuncie respecto del hecho 2. Y con eso se garantiza el derecho de defensa y con este presupuesto cumplido, entonces ese hecho 2 está válidamente incorporado en el procedimiento, ¿no? Porque no se ha afectado un derecho fundamental y entonces ese hecho 2 se incorpora al conjunto de materiales jurídicos, en este caso de los materiales fácticos, que van a ser objeto de decisión, ¿no? Y que entonces pueden estar contenidas o contenidos en la sanción. Supuesto 2, ¿no? Si el nuevo hecho relacionado con el hecho inicialmente imputado, ¿no? agrava la situación, esto es un hecho particular, corresponderá que se declare la nulidad del acto de instauración, ¿no? Del PAD, ¿no? Iniciándose un nuevo procedimiento. ¿Qué significa esto? Claro, la diferencia con el caso, con C1, ¿no? La diferencia entre C1 y C2 es que cuando aparece un hecho nuevo que, digamos, agrave la situación, y esto lo van a entender todos los secretarios técnicos que nos están viendo, ¿no? Entonces, claro, no se puede continuar con el procedimiento aun cuando se comunique el hecho 2 para el ejercicio de un derecho de defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque el supuesto o la idea de agravamiento en el precedente anota que entonces ameritaría eventualmente la imposición, o sea, se plantea la conjetura de que puede imponerse una sanción más gravosa que la que se ha previsto, ¿no? En el acto de inicio que originó el procedimiento disciplinario en cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Claro, se imputó el hecho 1, ese hecho 1 no se juzgó como grave y por lo tanto se planteó una suspensión. La suspensión tiene como consecuencia que aparezcan dos órganos instructores, ¿no? Perdón, dos órganos en el PAD, ¿no? El instructor, que es el jefe inmediato, ¿no? Y el jefe de recursos humanos, que es, digamos, que ocupa la posición de titular del órgano sancionador. Bien, entonces, si resulta que el órgano instructor conoce un hecho 2 relacionado, pero que agrava las circunstancias, eventualmente entonces se conjetura que esto podría originar hasta una destitución, tenemos un problema de competencias, ¿no? Tenemos un problema de competencias, ¿no? O sea, ya no se resuelve solamente, entonces, o sea, no solamente hay una cuestión de derecho de defensa, entendí esto como el derecho a descargar, ¿no? Sino que además hay un problema de competencias, ¿no? De competencias de los órganos instructores y sancionadores, ¿no? Porque el jefe de recursos humanos no podría destituir, ¿no?
Entonces, por eso es que en C2 el precedente lo que expresa, o lo que regula, es que se tiene que iniciar un nuevo procedimiento, ¿no? Declarando la nulidad del acto de inicio y por lo tanto iniciando un procedimiento en el que H1, el hecho 1 y el hecho 2 estarán en el acto de inicio, ¿cierto? Pero, claro, ese acto de inicio establecerá la conjetura de una sanción de destitución que tendrá como consecuencia que aparezca otro órgano sancionador, ¿no? El titular de la entidad o máxima autoridad administrativa, mientras que el órgano instructor será el jefe o, digamos, el jefe de recursos humanos, ¿no? O la titularidad recaerá en el titular de la oficina de recursos humanos. Y C3 es si el nuevo hecho no está relacionado con el hecho inicialmente imputado, corresponde que se inicie otro PAD, ¿no? Claro, porque, digamos, diríamos, en términos latos, es otro caso, ¿no? Es otro caso. Entonces ese otro caso tiene sus propiedades singulares, ¿cierto? ¿No? Se correlaciona con las propiedades de otros dispositivos normativos, de otras normas, y por lo tanto corresponde otro procedimiento administrativo disciplinario, otro espacio de deliberación, por decirlo de una manera, ¿no? Para efectos de conocer el caso específico. Y luego, en esta línea, digamos, de descripción de los supuestos que están en el precedente, tenemos ya no una cuestión de hechos, ¿no? O sea, de hechos que fueron conocidos en el PAD o a propósito del PAD, ¿no? Sino tenemos, digamos, una cuestión de faltas, ¿no? ¿A qué me refiero, no? S3, ¿no? Se inicia el PAD atribuyéndose una falta y se sanciona por una falta distinta, ¿no? Es decir, ¿no? Digamos, se deliberaba respecto de el dispositivo X, ¿no? Y sobre eso se interpretó, sobre eso se plantearon la correlación de las propiedades del caso con las propiedades del dispositivo, ¿no? Sobre eso se planteó igual, eventualmente, ¿no? Que las condiciones singulares del sujeto, ¿cierto? Ameritaban eventualmente, ¿cierto? Una conclusión distinta, pero en la sanción, ¿no? En la sanción, los hechos son vinculados, son subsumidos con un dispositivo distinto, ¿no? Con una falta distinta. Claramente hay una vulneración del derecho al debido proceso, ¿no? Nunca me pude defender respecto de ese tipo digamos, de dispositivo que está siendo vinculado, ¿no? Luego, S4, ¿no? Se inicia el PAD atribuyéndose una falta y se sanciona añadiéndose a tal falta otra falta, ¿no? Inicialmente imputada, ¿no? Hay una ahí, claro, digamos, la falta 1, pero no solo me sanciona por la falta 1, sino por la falta 1 más la falta 2, ¿no? Una concurrencia, digamos, de infracción. Entonces, ¿qué decimos acá, no? Lo que decimos es, quiero ver un ratito. ¿Se corrió, creo? No. Ahí. Aquí, ¿no? Así. Si la variación de la calificación jurídica de la falta inicialmente imputada, no agrava el tipo de sanción propuesta, entonces corresponderá que se comunique al servidor tal variación a efectos de que ejerza su derecho a defensa, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo ahí es, bien, a ver, si el hecho 1 se relacionó, ¿cierto?, con la falta 1, ¿no? Pero resulta que en realidad la subsunción era con le corresponde la falta 2 o F2, entonces, en ese caso, bueno, si es que esto no agrava, si es que si no se produce un agravamiento, ¿cierto?, del tipo de sanción, entonces
puede comunicarse al servidor de esa variación para que ejerza su derecho de defensa, ¿no? Claro, entonces aquí hay una situación compleja, ¿no? Porque, nuevamente, ¿qué significa grabar? Bueno, el mismo ejemplo para el supuesto de los casos o de resoluciones fácticas, ¿no? Es decir, si entonces se considera que esa falta 2, que es la que debimos haber vinculado, ¿no? con los hechos, nos llevaría, o especulamos que nos va a llevar a una sanción más gravosa, ¿no? Primero era suspensión y ahora pensamos que, o conjeturamos que debe ser una destitución, entonces, pues tenemos que iniciar necesariamente un procedimiento disciplinario nuevo, ¿no? Porque cambian los órganos instructores, sancionadores, porque obviamente la gravedad también puede suponer también algún tipo, o sea, un contenido del derecho de defensa distinto, una estrategia de derecho de defensa distinta por parte del imputado, ¿no? No es lo mismo defenderse por una conjetura, amonestación, por ejemplo, escrita, que por una destitución, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, bien, pero si es que no lo agrava, ¿no? Entonces sí es posible incorporar esta falta 2 siempre y cuando se garantice el derecho de defensa. ¿Cómo? Comunicándole al servidor, dándole un plazo suficiente para que se defienda respecto de esta falta 2 que apareciera vinculada, digamos, con los hechos contenidos en el acto de inicio, ¿no? Y C4, ¿no? Si la variación de la calificación jurídica de la falta inicialmente imputada, ¿no?, agrava el tipo de sanción propuesta, corresponde que se declara nulidad del inicio y vuelva a disponerse tal inicio con la participación de las autoridades competentes, ¿no? Que es un poco la consecuencia de lo que estábamos explicando en C3, ¿no? Así es. Bien, entonces, esto es, ¿no? Entonces, claro, los elementos que introduce el precedente son, creo que un poco para resumir los supuestos, los subtipos que hemos referido, son los siguientes, ¿no? Se tiene que garantizar el derecho de defensa, ¿no? Puede durante el decurso del PAC aparecer, ¿cierto? Conocerse, ¿no?, de hechos nuevos. Pueden plantearse eventualmente también vinculaciones con faltas distintas a las contenidas en el acto de inicio, ¿no? Y esto es posible incorporarlo al mismo procedimiento siempre y cuando se garantice el derecho de defensa, ¿no? Claro, creo que aquí lo que hace el presidente ciertamente se introduce un suerte de dato de flexibilidad, ¿no?, en el ejercicio de la potestad, de la potestad sancionadora, pero, digamos, balanceándola con una garantía del derecho de defensa. Pero, si esa incorporación de hechos, ¿cierto?, esa modificación, ¿no?, de faltas, implican un eventual cambio en o debería implicar una suerte de situación más gravosa, ¿cierto?, en términos de afectación de los bienes jurídicos que son tutelados por el PAD, entonces necesariamente se debe iniciar un nuevo procedimiento administrativo disciplinario. Creo que estos son todos los supuestos, Jorge. Excelente, doctor Guillermo. Bien, le recordamos que estos supuestos han sido tomados específicamente el precedente administrativo número 0011-2020, servir el TSC, publicado el 8 de agosto del 2020. Tal cual lo ha explicado el doctor, existen varios supuestos en los cuales se puede aplicar, con los cuales se puede aplicar este precedente, ¿no? Entonces, pero básicamente, como bien lo decía el doctor, tanto para añadir hechos como modificar infracciones, es necesario cautelar o preservar el derecho de defensa de los administrados a través de la puesta en conocimiento de estos nuevos hechos o estas faltas nuevamente calificadas, ¿no?, a efectos de que puedan ejercer su derecho de defensa, ¿no? Bien,
Bien, doctor, muchas gracias por su participación, por su importante exposición el día de hoy. Por favor, le pedimos por favor su apoyo para que nos pueda ayudar a responder las preguntas que nos está haciendo el público a través del chat del Facebook de Servir. Bien, doctor. José Amador Pérez Castro nos consulta. Buenas tardes. ¿Le es aplicable toda la ley del servicio civil a los trabajadores bajo los regímenes 276, 728 y CAS? Es una consulta de aplicación de la ley del servicio civil, doctor. Pero ¿le es aplicable, se refiere a toda la ley en materia del régimen disciplinario o toda la ley respecto digamos, de todas las materias que contiene, que son, bueno, en realidad yo los califico como 6. ¿Se refiere a lo segundo o lo primero? Claro, Porque doctor. sí, Entiendo porque que es sí esa referencia así es aplicable a todos los artículos de la ley, ¿no? claro. Como usted lo señala, ¿no? No toda la ley es aplicable, sino ciertos artículos, ciertos capítulos. Sí, bueno, sí, a ver, claro, lo que pasa es que la ley de servicio civil y su reglamento, particularmente el reglamento, ¿no? Eh, eh, distingue dos grandes cuerpos, digamos, de reglas de la ley de servicio civil, ¿no? Aquellas que tienen que ver con la nueva carrera, digamos así, con la carrera de la ley de servicio civil. Esa nueva carrera no es aplicable a 276, 728, CAS, etcétera, sino es aplicable a aquellas entidades, ¿no? Que se incorporen al nuevo régimen de ley de servicio civil, ¿no? Y, digamos, una vez incorporadas, para aquellos trabajadores que se sometan a los concursos, ¿no? De la ley, para ser incorporados a la nueva carrera de la ley de servicio civil. Mientras que hay otras materias de la ley de servicio civil que son aplicables a todos los trabajadores, ¿no? Desde, digamos, el momento que entró en vigencia la ley de servicio civil, y en el caso del régimen disciplinario, desde el momento que entró en vigencia, a los 3 meses de la entrada en vigencia del reglamento, ¿no? General de la ley de servicio civil, que es el 14 de septiembre del 2014, ¿no? 14, así es, doctor. Correcto. Entonces, bueno, allí, entonces, el régimen disciplinario, las reglas en materia de libertad sindical, ¿no? Las normas sobre evaluación, las normas sobre capacitación y las reglas que regulan los nuevos instrumentos de gestión en materia de los subsistemas de recursos humanos. Estas 5 materias son aplicables desde hace muchos años, entonces, bajo los puntos de temporalidad que les he explicado, a todos los trabajadores, ¿no? Cualquiera sea el régimen en el que se encuentre, ¿no? Esa sería la respuesta, creo, correcta, ¿no? O suficiente. Sí, así es, doctor. Como bien le explica el doctor, no todos los ámbitos de los capítulos y los títulos de la ley son aplicables para otros regímenes laborales, ¿no? Como es el 728, 276 o el decreto legislativo 1057, ¿no? Sino solamente aquellas materias que la propia ley le establece. Por ejemplo, el régimen disciplinario de la ley del servicio civil, que es aplicable, como bien lo decía el doctor, desde el 14 de septiembre del 2014, ¿no? Y es parte de la exposición de lo que lo que el doctor nos está comentando el día de hoy. Bien, tenemos otra pregunta, doctor Guillermo. Cris Díaz Rodríguez nos consulta. Doctor Guillermo, ¿qué pasaría si el empleador por mala fe reincide y vulnera el debido procedimiento y nuevamente declara nulo el procedimiento disciplinario? Servir, bueno, o el tribunal tiene en cuenta esta conducta y podría resolver la apelación. O sea, Sí, sí. nos pregunta, doctor, si es que Sí, ante una sí, nuevamente sí. declaratoria de nulidad por parte de la entidad, el tribunal podría emitir un pronunciamiento de fondo. Sí, bueno, sí, a ver, dos cosas, ¿no? Claro, primero que este precedente lo que busca es, bueno, tiene varios efectos, pero o objetos, perdón. Uno de esos es el
finalmente el pedagógico, ¿no? Es decir, sin perjuicio del regulatorio, ¿no? Pero, y consiste en que, o tiene por objetivo que los órganos instructores y sancionadores y las secretarías técnicas garanticen el derecho a la defensa, ¿no? Precisamente porque veníamos apreciando incumplimientos. Entonces, nosotros esperaríamos que a partir de este precedente, estos actos de afectación del derecho de defensa ya no existan, ¿no? O disminuyan notoriamente, ¿no? Porque, y por lo tanto, a nivel del tribunal, la idea de garantía estaría en más bien exigir su cumplimiento, ¿no? Y entonces, y si se anotan incumplimientos reiterativos, claro, creo que la nulidad en algunos casos no puede ser la solución, ¿no? Como lo ha hecho el tribunal varias veces, ¿cierto? Cuando ha apreciado estas situaciones reiteradas, el tribunal ha decidido sobre el fondo, ¿no? En tutela o garantía del derecho de defensa, ¿no? Así que bueno, esta es la relevancia del presente, por eso este presente creo que es singularmente importante para tomarlo en serio, en términos de, digamos, parafraseando ¿no? a Luis Ferraioli, así como hay que tomarse los derechos en serio, hay que tomarse los precedentes del Tribunal del Servicio Civil en serio. Por lo menos particularmente digamos, por las razones que estamos exponiendo, ¿no? Así es, doctor. Sí, como nos comentaba el doctor al inicio de la exposición, uno de los motivos por los cuales el tribunal expide esta resolución de sala plena es la abundante cantidad de nulidades declaradas justamente por vulneración al debido procedimiento y específicamente por la vulneración al derecho de defensa, ¿no? Por no haber una correcta relación tanto en el acto de inicio como en la sanción disciplinaria impuesta a los servidores. Bien, esperemos que con este precedente, como bien lo dice el doctor, se tome en cuenta, se tome en serio y pueda disminuir la cantidad de procedimientos declarados nulos en segunda instancia, que es el tribunal, ¿no? Y por qué no en primera instancia, ¿no? Se confirma en todo caso. Lo resuelto o se absuelva o se confirme la sanción de corresponder. Bien, doctor. Tenemos más preguntas. Verónica Ramírez Rabines nos consulta. Si el órgano instructor advierte que en el informe de precalificación hay un error numérico de la norma mencionada, ¿ya? ¿Puede el órgano instructor corregir el error y notificar el acto de inicio o tendría que devolver el informe a la Secretaría Técnica? Ya, bien. Hay un error numérico, doctor, en el informe de bueno. precalificación. Claro, a ver, el responsable del acto de inicio que forma parte en realidad inicia la etapa instructora, por lo tanto forma parte de toda la etapa instructora, es el órgano instructor, ¿no? De tal forma que, digamos, no es que, a ver, en el caso que ponen, creo que hay un error, ¿no? Porque dice, o sea, si hay un error de la numeración, ¿no? De la norma por parte de la Secretaría Técnica, entonces puede el órgano instructor ordenar que se corrija. Lo que tiene que hacer el órgano instructor es emitir el acto de inicio, ¿no? Con la referencia numérica correcta, ¿no? Así es. No, el órgano instructor es el responsable del acto de inicio, ¿no? O sea, no es, digamos, no es el brazo ejecutivo del secretario técnico, ¿no? Y de su informe correspondiente a la etapa de investigación preliminar, ¿no? Es el titular, ¿no? De la instrucción. Uh-huh. Muy bien, doctor. Sí, como usted bien nos comenta, el procedimiento administrativo inicia con la notificación del acto de inicio, ¿no? Como bien lo decía el doctor, por parte del órgano instructor correspondiente. Entonces, le compete a él evaluar los requisitos que debe contener este acto de inicio, que es un acto administrativo, ¿no? Entonces, y subsanar, bueno, o emitirlo en virtud del principio de legalidad, ¿no? Entonces, con todos los requisitos que nos señala el tubo de la ley 27444. Bien, doctor, tenemos otra pregunta. Flor Tucto nos comenta, en el caso de que un servidor no ha solicitado informe oral
pese a haber sido comunicado. ¿Puede ser ello causal de nulidad? ¿No? Entiendo de que se le comunica, doctor, bueno, por parte del órgano sancionador, se le comunica el informe del órgano instructor para que ésta pueda ejercer su derecho a través de la participación o la solicitud de un informe oral, ¿no? Pese a haber sido comunicado del informe del órgano instructor, no ha solicitado informe oral. ¿Es ello causal de nulidad, doctor, del procedimiento? Bueno, el derecho, o sea, el titular del derecho no tiene en consecuencia una obligación, ¿no? El titular del derecho ejerce o no el derecho, ¿no? Entonces entiendo lo que me está preguntando acá es qué pasa si no lo ejerce. Bueno, si no lo ejerce, eh, eso es responsabilidad o está dentro de la esfera de autonomía del servidor, El ¿no? servidor, así es. Claro. Si él ha decidido no solicitarlo, bueno, o solicitándolo no ha asistido, bueno, pierde ese derecho, ¿verdad, doctor? Sí, o sea, no lo ejercitó, ¿no? No es que no lo pierda, sino no lo ejercita, ¿no? Bien, doctor. Javier Luna Pasache nos consulta. ¿Qué pasa cuando no existe un reglamento interno? En este caso, en la Municipalidad Provincial de Ica, ¿cómo se le imputa una sanción? Si no existe un reglamento interno de trabajo. Así es, doctor. Un reglamento interno de, en este caso, de trabajo, ¿no? El RIS puede ser, ¿no? Sí, bueno, a ver, primero hay todo un sistema de faltas, ¿no? Hay todo un sistema de faltas del régimen de la ley de servicio civil, ¿no? En ese sistema de faltas, una fuente es el reglamento interno. Ujú. Pero bueno, tenemos el Código de Ética de la Función Pública, tenemos las faltas de la ley 30.057, las faltas del reglamento general, ¿no? O sea, tipificadas en el reglamento 040-2014-PCM. Están las faltas de la ley 27444, el tubo, que también están incorporadas dentro del régimen, o sea, forman parte del sistema de faltas de la ley de servicio civil. De tal manera que, digamos, que no haya reglamento interno no significa o no tiene como consecuencia necesaria, ¿no? Que no se puede ejercer una potestad disciplinaria en un determinado momento. Es más, recordemos que en el caso de los reglamentos internos, las faltas que puedan tipificarse allí, porque efectivamente allí hay una flexibilidad en el principio de legalidad, ¿no? Garantizada por el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Por el cual en el reglamento interno se pueden digamos, crear faltas, solo que esas faltas no pueden originar una sanción mayor a una amonestación escrita, ¿no? Así es, Entonces, doctor. bueno. Sí, básicamente, y como bien lo comentaba el doctor, recordemos que también el Tribunal del Servicio Civil ha emitido un precedente referido a las faltas originadas por la infracción a los reglamentos internos de trabajo, ¿no? O el reglamento interno de servidores civiles, que es obligatorio, ya que todas las entidades tengan, ¿no? De acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de la Ley del Servicio Civil, ¿no? Entonces, como bien lo comentaba el doctor, las infracciones que se deriven de incumplimientos, de obligaciones de este reglamento, solamente va a poder devenir o resultar en infracciones leves, no pasibles de tanto de amonestación verbal como de amonestación escrita, ¿no? La ley del servicio civil específicamente está señalada para faltas graves y muy graves, ¿no? Y por lo tanto, pasibles de sanciones de suspensión o destitución. Bien. Bueno, Colbert, solo ahí debería precisar que, claro, Sí, doctor. porque ahí, o sea, no es que esté en desacuerdo con lo que has mencionado, sino que solo porque puede haber, o hay mucha confusión en esto, la falta de la ley de servicio civil o todas las fuentes que Así es. conforman el sistema de faltas, con excepción del reglamento interno de servidores civiles, pueden originar hasta institución, ¿no? Así es, doctor. Pero también pueden originar la imposición de sanciones menores, ¿no? Como Así amonestaciones es. escritas o Sí es. digamos, verbales, ¿no? Claro. Bien, bien, buena declaración, doctor, ¿no? Esto lo comentaba el doctor, ¿no? La autoridad sancionadora en este caso tiene la facultad, de acuerdo a los criterios de gradualidad que también están establecidas en la ley, en disminuir esto, de acuerdo al caso en concreto,
y motivadamente las sanciones por las cuales se inicia el procedimiento, ¿no? O se recomienda el inicio. Bien, doctor. Maritza Ortega Portugal nos comenta: buenos días. El secretario técnico recomienda suspensión. El órgano instructor instaura con suspensión y el órgano sancionador opina una destitución. ¿Ya? ¿Cómo se debe proceder? A ver, doctor. Claro, es que, bueno, digamos, es que la única, si el órgano sancionador, primero ese órgano sancionador no podría destituir, ¿no? Así es. Porque el procedimiento se ha iniciado con una conjetura de sanción, en este caso suspensión, ¿no? Que ha originado un conjunto de órganos competentes, y el órgano competente o el órgano sancionador para suspender no puede destituir, ¿no? Entonces, bueno, la única posibilidad, pero esto siempre, obviamente, creo que hay que, digamos, tener justificaciones, sería que, ¿no?, que se determine que entonces hubo un problema de valoraciones en el acto de inicio, ¿no? Entonces, que se deba, entonces, que no hay una relación de proporcionalidad, ¿no?, entre los hechos y las infracciones y las sanciones que han sido, o la sanción que ha sido planteada como una conjetura, ¿no?, de sanción, digo. Siempre utilizo yo el término conjetura de sanción porque esto es lo que hay en el acto de inicio, ¿no? Pero, entonces tendría que declararse una nulidad, ¿no? Por problemas de motivación, eventualmente, ¿no? Y entonces iniciar un nuevo procedimiento. De hecho, el Tribunal de Servicio Civil ha declarado, ¿no?, en algunos supuestos, particularmente recuerdo en algunos casos del sector de educación, la nulidad por afectación del deber de motivación, ¿no? En tanto no se estableció ni una relación de correspondencia o proporcionalidad entre los hechos imputados a un docente y, digamos, las infracciones cometidas, ¿no?, que se juzgaron en ese momento como particularmente graves, ¿no? Y esto nos lleva, obviamente, al inicio. Cuando uno establece la relación hechos, infracciones y conjetura de sanción, ¿no?, todo esto tiene que estar justificado, ¿no?, en el acto de inicio, ¿no? Porque en esa justificación uno debe también apreciar, digamos, las relaciones de razonabilidad, de proporcionalidad, ¿no? Excelente, doctor. Ven, la motivación es muy importante, tanto para sancionar, bueno, como para apartarse de la sanción, como bien lo comenta el doctor, ¿no? En virtud de la valoración de cada medio que obra en el expediente administrativo. Doctor, una última consulta. Luciana Sugrimaldo nos pregunta: buenas tardes, doctor, sobre el principio de coherencia. Bien, se refiere al precedente. En caso el órgano sancionador determine cambiar la sanción de destitución a suspensión, ¿es necesario comunicar ello al servidor? En caso decida cambiar de suspensión a... De destitución a suspensión, o sea, Ok. disminuir la sanción. Claro. No, no. A ver, pero ahí ¿Sí? utilizamos bien el lenguaje, ¿no? O sea, no es que cambies, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo, o sea, no está cambiando nada, ¿no? Si el acto de inicio plantea una destitución, ¿no? Esta es la conjetura del órgano instructor, pero luego del procedimiento, el órgano sancionador, ¿no?, concluye, y hemos visto que esta conclusión no puede ser digamos, una suerte digamos, de conclusión no justificada, ¿cierto? Sin motivación, así es. Claro, pero esta motivación es la construcción de un conjunto de premisas, ¿no?, fácticas y jurídicas, ¿no? Entonces, y si luego de esa conclusión, si luego en esa conclusión se anota que esto amerita una suspensión y no la destitución que fue, ¿no?, la sanción de conjetura del acto de inicio, entonces
no es que se esté cambiando nada, ¿no? Es producto de, es el resultado precisamente de del objeto del procedimiento sancionador, ¿no? Es conocer los hechos, los antecedentes, ¿cierto? La situación del sujeto, el contexto incluso institucional, y sobre eso concluir respecto a una sanción, ¿no? Que puede ser claramente menor que con la que se empezó conjeturalmente el PAS, ¿no? Así es, doctor. En esta pregunta, como usted bien lo comenta, no es de que hay una modificación de hechos o de infracciones, ¿no? De Sí, faltas, ¿no? sí. Simplemente es una operación lógica, ¿no? Debidamente motivada por parte del órgano sancionador que va a hacer, pues, que esta sanción de destitución finalmente devenga en una sanción de suspensión. Bien, doctor, por motivos de tiempo, agradecemos su participación, doctor, su importante exposición y muy detallada exposición el día de hoy en relación al precedente número 11-2020 emitido por el Tribunal del Servicio No, Civil. Nos ha permitido, doctor, orientar tanto a los servidores como a las entidades para que actúen frente a este tipo de casos. gracias, Colbert. Adicionalmente a ello, sí, doctor, adicionalmente a ello queremos dar unas últimas, un último agradecimiento tanto a los servidores como a las entidades. Municipalidad Distrital de Quiztaquillas, General Sánchez Cerro en Moquegua, la Facultad de Ingeniería Química del Callao, la Municipalidad Provincial de Ayabaca, la UGEL número 5, el Gobierno Regional de Cajamarca, la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la Cantulta, UGEL Chota, UGEL Puerto Inca, todos ellos, y la lista es interminable. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Este programa va a quedar grabado para cualquier consulta posterior. Y sin más, agradecerle al doctor. Sus palabras finales, doctor Guillermo Miranda, vocal del Tribunal, de la segunda sala del Tribunal del Servicio Civil. Sí, gracias, Colbert. Gracias primero a todos. Quiero saludar a todos los que nos están viendo, escuchando. Estos medios nos permiten, pues, llegar bueno, a todo el territorio nacional, ¿no? Entonces eso, digamos, creo que son de los pocos aspectos positivos que nos traen estos tiempos. Un saludo a todos, que todos estén bien, que se cuiden ustedes, sus familias. Y bueno, estarán ahí los materiales, como dice Colbert, colgados en el portal para su análisis y ciertamente crítica, ¿no? Porque el derecho es crítica también, ¿no? Es crítica para construir, para ir mejorando, digamos, la vigencia de los derechos, la protección de los bienes jurídicos y mejorar el servicio público, ¿no? El servicio público del país, que es parte también de los objetivos que tiene servir, ¿no? Muy bien, doctor Guillermo. Muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Señoras y señores, por hoy hemos culminado y los esperamos en nuestro siguiente programa TSC en directo, en donde desarrollaremos otro precedente emitido por el Tribunal del Servicio Civil, el cual gira en relación a la siguiente pregunta: ¿cómo realizar el cómputo del plazo de prescripción del procedimiento administrativo disciplinario derivado de los informes de control? No se pierdan el siguiente programa. Muy buenas tardes a todos y hasta la próxima edición de su programa TSC en directo. Gracias.